voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Resultados afirmativos, 63, negativos 7, abstenciones 0. Resultando aprobado el expediente CD 16/25 por 2/3 de los votos en conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional, este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27793, que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. Muy buenos días, bienvenidos a Mujeres Argentinas, son las 9 de la mañana, 2 minutos, arrancamos el viernes, un viernes cargado de información. Como recién te mostrábamos, el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei y se reactiva la ley de emergencia de discapacidad. Y el rechazo fue contundente. 63 votos a favor y 7 en contra, es decir, el bloque de La Libertad Avanza, y acompañó una senadora del PRO de Córdoba que es bullrichista. Enseguida te vamos a estar mostrando las distintas exposiciones de los senadores en un día caliente, pero además vamos a estar hablando con Valentina Bassi, que es una de las caras visibles de la lucha por los derechos de la discapacidad, porque ella tiene un hijo de 17 años que se llama Lisandro y que también tiene en realidad la condición de autismo. También la tenemos aquí a Lorena. Lorena tiene y padece una discapacidad visual. Lorena, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, primero preguntarte, a ver, ¿cómo viviste ayer justamente este rechazo al veto del presidente Javier Milei? La verdad, bueno, lo vivimos en la plaza. Estuvimos toda la tarde ahí esperando a ver qué pasaba, con mucha expectativa, con confianza y bueno, con alegría porque sabíamos que el Senado tenía que escuchar la manda del pueblo, ¿no? Y el pueblo estaba exigiendo que se rechace ese veto totalmente inhumano. Tenemos todas las voces, todas. También, Pampa, en un ratito nada más vamos a estar conectados con Tamara Petinato para que nos dé su mirada acerca de lo que ocurrió ayer en el Senado. Y atención, porque el gordo Dan lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo e hizo un tuit muy repudiable que tiene que ver con Luis Juez y con su hija Milagros. Como verás, es una mañana cargada de información donde el domingo se va a dar la madre de todas las batallas, la elección en la provincia de Buenos Aires. Y vos en tu casa te preguntás qué se va a votar. Se va a votar 46 senadores, se van a votar 23 diputados y consejeros escolares. Pero poneme, por favor, imágenes de lo que ocurrió justamente ayer. Una sesión que fue presidida no por Victoria Villarroel, porque Victoria Villarroel está ejerciendo el cargo hoy de presidenta de la Nación, porque sabemos que el presidente Javier Milei justamente se encuentra de gira en Los Ángeles, reuniéndose con inversionistas extranjeros. Quien presidió la sesión fue Luis Abdala. A ver, bueno, quiero escucharlos. Ahí está justamente el momento de la votación, donde decíamos que 63 eran a favor, 7 en contra, en este caso el bloque de La Libertad Avanza y la senadora por Córdoba bullrichista. Pero ahora la pregunta que te quiero hacer, Pampa, y apelando a que además vos sos abogado, ¿cuáles son las herramientas que hoy está pensando el gobierno del presidente Javier Milei para que no se active la ley de emergencia de discapacidad? Buen día, Pampa. Buen día. A ver, la que se maneja desde el día 1 es judicializar esta historia, y que sería realmente una contradicción total con lo que de alguna manera viene llevando adelante la institucionalidad de La Libertad Avanza, porque ellos dijeron que venían a cambiar las cosas y entrometerse en el Poder Legislativo con la justicia es como contradictorio. Pero bueno, pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente ellos insisten con que la sesión, la primera que le dio la posibilidad a la apertura del debate de esta ley, es ilegal. ¿Se acuerdan que criticaron a la vicepresidenta de la Nación diciendo que había arrancado esa sesión y que estaba fuera de lugar? Lo cierto es que pueden pedir que esa sesión sea ilegal y tirar abajo todo lo que vino después, Senado y diputado. Y la otra es
ir ya directamente a lo contencioso administrativo, que es la justicia que se encarga de la administración pública. La otra que pueden hacer también es frenar esos pagos, o sea, es decir, no ejecutar esas partidas para que el dinero llegue a las pensiones por discapacidad, que la oposición presente algún recurso y ahí recién ellos apelar. Y la verdad es que me parece que van a esa dilatar. es la opción que justamente está pensando Ibarzábal. La secretaria legal y técnica de la Nación dice no vamos a ejecutar los fondos, pero si les parece compartimos parte de las exposiciones de distintos senadores. Dale. Naturalmente voy a rechazar el veto del presidente Milei y voy a votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad. Ya lo hice antes, lo hice cuando tratamos hace 3 semanas, el 10 de julio, esta misma ley, y no cambio de opinión sobre una ley antes y después del veto de un presidente. Parece una discusión de humanos contra extraterrestres, y tenemos del otro lado los extraterrestres. No puede ser que entre humanos discutamos esto que estamos discutiendo hoy, el veto a una ley de emergencia en discapacidad. Con una discapacidad permanente en la población, el porcentaje es del 12,9%, quiero decirles que el porcentaje de pensión por discapacidad hoy es el 2,45%. No es lo mismo hablar de personas con discapacidad, personas que tengan un certificado único de discapacidad y pensiones. No es lo mismo. Y yo adelanto mi voto en contra de este rechazo a favor de la ley por Estela, que me mandó este cartelito. Quiero con el corazón agradecerle a todos, sin distinción de bancada, de pensamiento, de ideología, en nombre, y los quiero mirar a los ojos, en nombre de mi hija Milagro, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, en nombre de ellos, muchísimas gracias. En nombre de mi familia, muchísimas gracias en el mío propio. En serio, me callé la boca porque no podría haber expresado mejor de lo que lo hicieron algunos senadores, que la verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que ustedes le han dado, visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido. Así que muchísimas gracias. Bueno, esta era parte entonces de los argumentos de los distintos senadores ayer donde rechazaron el veto del presidente Javier Milei. Lo vamos a sumar directamente a Gonzalo Asís, periodista especializado en política de la casa. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Belén? Buen día, gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias por estar de ese lado. A ver, Gonzalo, primero preguntarte cuál es tu mirada respecto a lo que ocurrió ayer en el Senado. Bueno, creo que primero faltó muñeca política por parte del gobierno, capacidad estratégica de poder leer una situación y errar en la estrategia de buscar, digamos, una batalla a dar, Belén. Me parece que desde el primer momento el gobierno sabía que la cuestión de la discapacidad no era una cuestión más de las tantas que Milei utiliza para dar esto que se llama la batalla cultural. Segundo, porque hubo un error estratégico a la hora de pensar el todo, que no es un todo igual. Digo, no es lo mismo discutir la cantidad de discapacitados truchos que sumó el kirchnerismo, que no son discapacitados. No es lo mismo eso que pensar, por ejemplo, que los nomencladores con los cuales se mide la ayuda de la discapacidad están desfasados hace 3 años. Digo, hoy, por ejemplo, Belén Ludueña dice, voy a dedicarme a ser transportista para llevar y traer a una persona discapacitada al centro de rehabilitación. Fantástico. A Belén le pagan 500 pesos el litro de nafta. No sale 500 pesos el litro de nafta. O, por ejemplo, Belén es psicopedagoga y dice, yo voy a trabajar en el ámbito de la ayuda a la discapacidad para colaborar en lo que es el desarrollo pedagógico de un chico o una chica discapacitada. A Belén le pagan 300.000 pesos por mes. Así te puedo contar un montón de casos que me parece que el gobierno debió haber tenido en cuenta para no mezclar una cosa con la otra, la paja y el trigo. Y después te sumo una cosa más, Belén. Dale. Cuando vos mirás el impacto en el Producto Bruto que tiene esta ley, es del 0,22%, es muy chiquitito. Con lo cual dieron una batalla gigante contra una cuestión que es socialmente aceptada, que tiene un muy bajo impacto en el Producto Bruto, y no supieron separar lo que está mal de lo que está bien. Porque si Milei decía, vamos a terminar con los discapacitados truchos, hacíamos fila a todos para salir a acompañarlo.
A ver, pero no lo hizo. coincido con vos en tu análisis, donde en realidad le estaría faltando a este gobierno cintura política, hecha a los propios, no tiende puentes tampoco con los gobernadores, eso por supuesto le dificulta sobre todo su trabajo, pero te quiero preguntar algo que le decía Pampa, ¿cuáles son las alternativas que está ahora analizando por estas horas Casa Rosada para evitar que se promulgue la ley o para no aplicar esta ley? Bueno, acá la única alternativa que tendría, que para mí no es viable, es presentarse en la justicia y presentar una demanda por inconstitucionalidad. Okay. El tema es que vos tenés que justificar por qué la ley es inconstitucional. Entonces, en algún momento, una de estas leyes que se está votando ahora en el Congreso, ahora no tengo bien en la memoria, se votó, por ejemplo, en una sesión que para el gobierno no tuvo quórum correspondiente, porque no había sido convocada de manera correcta. El reglamento del Senado demostraba lo contrario, pero ponele que el gobierno quería insistir con esto, bueno, se podía presentar en un tribunal en el orden del derecho administrativo y decir, bueno, quiero presentar una demanda por inconstitucionalidad de esta ley y ahí someter el proceso de justicia que, digamos, termina en la Corte Suprema. Hubo, por ejemplo, leyes sancionadas por el Congreso declaradas inconstitucionales. El tema es que acá yo no veo ninguna razón para presentarse. Y mientras no se presenten o no logren que la justicia diga eso, la ley está vigente y a partir del 1 de mes del que viene hay que empezar a trabajar para de acá en adelante y hay que tener una cuestión de retroactividad también, ¿no? Porque hay un montón de cosas que quedaron pendientes de estos últimos 2 años y medio que la ley vigente no contemplaba, ¿no? El tema de los nomencladores, por ejemplo. Gonzalo, quiero compartir con vos, mientras ocurría el partido de Argentina, mientras todos estábamos concentrados en el partido, el Gordo Dan estaba tuiteando algo absolutamente desagradable y refiriéndose a Luis Juez y a su hija Milagros. Mirá lo que decía. Luis Juez lee, y blureamos porque la palabra es desagradable, adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política, poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Quiero escuchar la opinión de Gonzalo Asís respecto a este tuit del Gordo Dan. Gonzalo. Bueno, primero, repudio total. Mirá cómo serán las cosas. Que ayer estábamos al aire, en solo una vuelta más, y llamó el jefe de gabinete de ministros al canal para pedir salir al aire. Pidió él salir al aire para repudiar en nombre del gobierno esto. Ahora, vos decís, ¿acabó ahí el asunto? No, vos sabés que el Gordo Dan es una persona que, digamos, tiene un estilo muy particular, muy confrontativo. En este caso me parece que se pasó 1000 estaciones, pero al rato insiste y dice, bueno, ahora lo voy a decir respetuosamente. Y vuelve a decir exactamente lo mismo sin la grosería que ustedes correctamente blurearon. Y como si fuera poco, que me parece lo más duro de todo, sale al cruce el jefe de gabinete. Ahí está. Sale a decirle... Gonza, haceme un punto ahí porque vamos a repasar lo que justamente te estaba contando y anticipando Gonzalo Asís. Esto ocurría ayer en una vuelta más con Diego Scheikman. Hablaba el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y esto decía, mirá. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tu apreciación sobre este tuit? No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar. Me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que aparte él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Bien, acaba de borrar el tuit, Dan borró el tuit. Bueno, la cintura política que decía Gonzalo Asís que le faltan a algunos miembros de este gobierno le sobra directamente a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que siempre sale a salvarle las papas, un presidente que hoy está justamente en una gira con inversionistas extranjeros en Los Ángeles. Pero a ver, lo que hace el Gordo Dan es tuitear esto, después corrige
Y lejos de corregir, redobla la apuesta, vuelve a tuitear. ¿Y qué dice, Pampa? Dice, Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad histórica para decir la verdad que caracterizan a la Libertad Avanza, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir preso por enfrentar el sistema podrido, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Básicamente le dice, nosotros estamos acá desde la primera hora, bancando lo que vos de alguna manera, o confrontando lo que vos de alguna manera fuiste parte y formaste parte, ¿no? Vamos a repetir el tuit original. Mientras ocurría, decía, mientras estábamos todos distraídos, dice, Luis Juez lee y blureamos la palabra porque es inmunda y desagradable y repudiable, adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó y ahora la usa para hacer política, poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Quiero compartir justamente este tuit con Tamara Pettinato, que también está conectada. Tamara, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Tamara? Ahí está, todo bien. Bueno, a ver, no sé qué opinión te merece justamente este tuit del Gordo Dan, esta violencia política que estamos viviendo. Primero no me sorprende, es una persona muy desagradable que esto lo viene haciendo por lo menos desde que yo escuché que existe ese personaje, viene escribiendo y diciendo cosas muy desagradables. A mí lo que me parece es que no deberíamos darle difusión a lo que él dice y lo que él hace. Porque en realidad le termina llegando a todo el mundo su violencia y sus mensajes porque también se amplifica. Digo, nosotros acá en la radio también, por supuesto, lo leímos. Y como que terminamos también difundiendo ese mensaje espantoso y las cosas que escribe, que después no sé si se arrepiente o qué, o por qué borra las cosas cuando ya está. Digo, ya lo leyó todo el mundo, lo escuchó todo el país. Pero no entiendo este tipo de personajes, cómo se vuelven alguien importante. No sé si importante, pero por lo menos alguien al que le damos bola. Ahora, la pregunta es, Gonzalo o Pampa, el que me quiera contestar, ¿quién es el Gordo Dan? ¿Y qué hace? Que arranque Gonzalo, yo te voy por las causas judiciales. Dale. Gonza, primero me contás y después las causas judiciales con el Pampa, dale. Dan es una persona que no viene de la política, es médico de profesión y se hizo muy conocido por su rol en las redes sociales, ¿no? Y en un momento en el cual el gobierno, digamos, que todavía no era gobierno, que era un espacio político, que, digamos, que estaba trabajando para tratar de que Milei haga una buena performance como candidato a presidente, se, digamos, abraza el fenómeno de las redes sociales como un lugar en el cual hacer política, porque no gozaba quizás de los resortes que tiene la política tradicional, que claramente estaban en las espaldas de otros candidatos, Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, etc. Con lo cual Dan se vuelve una persona muy importante. Después hay que decir lo siguiente, Dan es la persona que conduce uno de los espacios de redes sociales donde el gobierno apalanca gran parte de su mensaje, que es la misa. La misa del Gordo Dan es un lugar donde confluye el público libertario y déjame decirlo con datos muy inobjetables, Belú. Sí. A la misa del Gordo Dan o al canal de streaming del Gordo Dan, si querés, va Luis Toto Caputo, va el equipo económico habitualmente como invitado a hablar. No es que es un canal marginal, es un canal donde el gobierno, digamos, hace apoyo de su mensaje político. Es una persona que además fue sondeada para ser candidato a diputado provincial. Algunos creían que el Gordo tenía que competir este domingo en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el mismo Guillermo Francos había dicho hace unos meses que el Gordo Dan era un potencial muy buen candidato para la tercera sección electoral, para competir contra Magari, contra Mayra, contra etcétera. Cristina era en ese momento. Bueno, en ese momento tenés razón, para Cristina. Con lo cual no es que estamos hablando de un personaje marginal ni de un personaje menor, porque vos tenés algunos que no son marginales, pero son de más bajo tamaño. Ahora, te escucho hablar a vos, la veo también a Tamara haciendo algunas caras, pero también quiero decir una cosa respecto a lo que dijo Tamara. Yo discrepo con Tamara. Para mí hay que mostrar esto. Porque esta es una persona realmente que, no sé si forma parte del gobierno, pero que impulsa el propio gobierno. Y estas son las personas que forman parte de lo que hoy la gente está pensando en votar probablemente el domingo. Quiero decir que a veces hay que darle visibilidad a esto para que la gente realmente sepa quién está detrás de todo esto.
que no tienen empatía y que claramente tratan a la mujer, y en esto quiero sumarte a vos, Tamara, como si fueran una cosa, ¿no? Porque poneme de vuelta el tuit, lo quiero leer y quiero que Tamara me lo conteste. Ahora, ahí dice, Luis Juez lee adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Disculpame, Tamara, pero para mí esto hay que mostrarlo. De hecho, yo discutí con mi producción hoy porque yo quería mostrar esto. ¿Por qué vos decís que no tenemos que darle visibilidad? Porque me parece que logran el objetivo. Digo, ¿para qué escribiría una persona algo así? Si no es para choquear a todo el mundo y que todo el mundo se escandalice y que todo el mundo lo lea y que le den difusión. Digo, entiendo que mostrarlo también, bueno, a algunos nos genera rechazo. Claro. Escuchás esto y escuchás cómo habla de una mujer, que no es nuevo en ellos, en todo ese tipo de gente, pero, digo, lo escuchás y te da rechazo. Pero hay mucha gente que tal vez lo escucha y dice, ah, está buenísimo, voy a empezar a seguir a este personaje o me representa. Para mí es peor darle difusión, pero también entiendo que si el gobierno le da un puesto importante a este tipo, claro, qué sé yo, hay que leer lo que hace y lo que dice. Perdón, no solamente el gobierno, recordemos que ganó el Martín Fierro al más influyente en X, el Martín Fierro de las redes sociales. O sea que ya había un puesto en la opinión pública en general que le dieron. Digo, no solamente se lo dio la política, se lo da la sociedad también. Si lo siguen, retuitean y ven sus mensajes. Pero el Martín Fierro de última... Sí, bueno. Pero convengamos que es un premio reconocido. Me parece que hay una cosa bastante importante que nos olvidamos. Era kirchnerista. O sea, viene del peronismo y del kirchnerismo y él debe creer que es Colón, que acaba de descubrir América. Eso no lo sabía. Y que, claro, y que venía, empezó además por el 2022, por ahí. Pero además debe creer que fue el único que luchó contra el kirchnerismo. Hola, ¿qué tal? Mirá la coalición cívica, mirá desde cuándo Lilita Carrió y demás. ¿Están desde hace cuánto? ¿10 años? ¿15? No, más. 20. ¿Más? No, 20 no creo. No, porque estamos viviendo no hubo una tanto. etapa donde los influencers marcan más agenda que los políticos, Tamara. No sé si más, porque también los influencers necesitan el aval de los políticos y necesitan que, por ejemplo, Caputo vaya de invitado o que Milei vaya y agarre un títere y juegue con ellos. Eso me parece que es lo que les da, porque influencers está lleno y no hacen el daño que hacen estos en particular. Este tipo iba a ser candidato, a ver si nos ponemos de acuerdo. Este hombre iba a ser candidato. Perdón, ¿qué pasó? iba a luchar contra, iba a ir a competir contra. ¿Y por qué no fue? Bueno, ahí no sé. Karina Milei. ¿Qué pasó en el medio, Gonzalo? A ver. Lo bajaron Karina Milei y Sebastián Pareja. Vamos a hacer un poco de matemática política para ver qué da la suma de esta. Primero, hay un fenómeno que existe desde el año 1983 que en la ciencia política vulgarmente lo conocemos como el cajón de Herminio. ¿Qué pasó en ese momento? Herminio Iglesias mostró un cajón en el cierre de campaña del peronismo con el logo de la UCR y lo quemó y la sociedad dijo esto no lo queremos más y faltaba muy poco para la elección y eso generó una repulsión muy grande. Sin comparar una cosa con la otra, claramente, digo, el Gordo Dan le está generando un daño al gobierno a 3 días de una elección. Porque pensemos en una cosa, esta elección que se celebra el domingo es la elección de una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Yo, digamos, me juego la cabeza que la gente del PRO, a quien conozco mucho, repudia esto, que a la gente del PRO no le gusta esto. Lo que hace el Gordo Dan con esto es un daño a esa alianza política de la cual él quedó afuera. Él y su gente quedaron afuera, Agustín Romo quedó afuera, él quedó afuera, Nahuel Sotelo quedó afuera. Entonces, empiezo a pensar en términos matemáticos. Y bueno, el Gordo Dan debe estar recaliente que quedó afuera y sabe que está haciendo un daño en este caso. Y segundo, pregunto, Luis Juez y el conjunto del PRO, ¿es necesario para la Libertad Avanza hoy? Y no se olviden porque que la gente de necesitan la gente fuerza grande, Gonzalo, necesitan gente grande. Más que nunca necesitan gente de carrera. De hecho, se está apoyando la Libertad Avanza en Bullrich, en Francos. Ahora, Luis Juez, que él ha dicho que es amigo personal. Pero perdón, hace un tiempo iba a comer las milanesas, pero ahora Luis Juez me parece que está absolutamente desilusionado con esto. No, pero Luis Juez ha dicho el otro día que era amigo, de hecho se lo está considerando para el Ministerio de Defensa. Chicos, me parece, no nos vayamos del Gordo Dan porque creo que es algo sumamente... Está muy bien, Silvia. Las causas judiciales, Pampa, del Gordo Dan, dale, a ver. Bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Sí. Con el mundo digital, mucho doxeo. ¿Qué es el doxeo? Es cuando vos agarrás a alguien de punto y no solo como hablábamos el otro día con la mamá de Emma, lo bombardeás, sino que también das datos personales, das direcciones, das casas, das en qué se mueve. Eso es muy peligroso. ¿Se acuerdan el episodio con Fopea?
Sí. Una causa que lograron archivar, pero que la justicia de Martín Lapadú, el fiscal de la ciudad, logró desarchivar. En su momento, cuando atacan a uno de estos streamers libertarios, armaron en este submundo que tienen pero muy bien armado, que es el de las redes sociales, el del Troll Center, que se maneja desde Casa Rosada, esta campaña en contra de Fopea, diciendo que no se habían... que Fopea no había salido a bancar a este pibe, y obviamente empezaron a matar a la gente de Fopea. Y fueron a la justicia y lograron que la justicia ahora reabra esa causa. Tamara, una de las tantas. ¿En algún momento fuiste víctima de los trolls del gobierno? Sí, no, sigo siendo. Soy una gran alquilada de que me puteen en redes, pero por supuesto nunca había vivido algo semejante como hace un año cuando salió mi video, que todo el mundo vio. Pero también porque el primero en putearme fue el presidente. Fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita, que se tiró un montón de barbaridades, que eso abrió a que todo este tipo de gente como Dan y todos sus seguidores me ataquen. En un momento te acostumbras, los ignoro, o sea, ya está, qué sé yo. Al principio fue como fuerte leer una puteada atrás de otra y que venga del presidente. Claro. Pero nada, no sé, no hay nada que hacer, me parece. O sea, no puedes hacer nada. Y hoy lograste capitalizarlo, estás con un programa de televisión en Canal 9 que se llama justamente Decime algo lindo. ¿Cómo fue ese proceso para capitalizarlo? Sí. ¿Cómo lo viviste? No, me llamaron de Canal 9, Tony me llamó para hacerme la propuesta de hacer un programa que en principio es de hasta las elecciones de octubre, Sí, es político. entrevistando candidatos, candidatos a senadora, diputados, sí, políticos. Pero sobre todo los candidatos los que están ahora en campaña. Y él me propuso el nombre, yo ya lo había pensado como chiste, pero porque también trato de tomarme las cosas con humor, sobre todo en privado. Y me dijo, si te animás le ponemos este nombre. La verdad es que ya a esta altura, y le dije, bueno, hace un año que es la frase que más escucho y más me dicen, y más me escriben, pensando que es un ataque decirme esa frase, entonces ahora es el nombre de mi programa cuando me lo dicen. Así que estamos ahí, empezamos los domingos a la noche en Canal 9. Silvia. Tamara, vos sabés que me estaba acordando. ¿Qué pensaste cuando salió al aire ese video? Cuando lo viste vos, en todas las redes, en todos lados. Sí. Que todos nos enteramos de todo. Sí. Yo dije, wow. Bueno, yo me enteré con ustedes igual. Por eso te digo, O debe sea, haber sido flor ¿cómo? de shock. Y ahí dijiste, ¿cómo la atajo? Sí. ¿Y cómo? Sí, fue un shock. O sea, es como no sabía bien qué pensar porque era un video que yo no había visto. Además, yo no lo tenía. Ni me acordaba que existía. Pasaron 2 años, habían pasado y pico. No, fue un shock muy grande porque no... O sea, primero pensé que era un chiste cuando me vinieron a avisar. Me vino a avisar el productor del programa en el que yo trabajaba en ese momento y ya no. Y le dije, no creo, es imposible, es imposible. Y después lo vi y dije, no, sí, es posible. No hay cómo atajarlo. O sea, yo entiendo... No, en el momento entendí que no iba a poder atajarlo, ya está. O sea, ¿vos no sabías que iba a estaba atajar? filmando, Alberto? No, sí. Pero Sí, vos creíste que iba a pero quedar ahí. El boludeo, digo, del momento. Claro, no sabía, no me acordaba que existía ese video, ni sabía quién lo tenía, él tampoco lo tenía. Entonces no esperaba que años después esto suceda, pero bueno, en el momento me di cuenta que no había cómo atajarlo, o sea, tenía que... El escándalo iba a suceder hasta lo que diera, hasta que se aburrieran de hablar. ¿Va a influenciar en tu vida o en tu carrera? No, te pregunté si creías que iba a ser un coletazo que va a seguir siendo duro de acá en más para tu carrera, o que en algún momento se va a olvidar realmente. No, tampoco pretendo que se olvide. Yo creo que las cosas suceden y, digo, lo voy a llevar siempre, calculo, Claro. me van a preguntar siempre por el tema. En un momento ya lo tengo que naturalizar también. Digo, no voy a vivir esperando ni que se olviden, ni que... Digo, no me hablen más del tema, no voy a pedir que no me pregunten del tema, ni voy pero no hablo de este tema o cosas así tampoco. Digo, No, de después hecho, del bueno, shock estamos inicial y hablando de del que ya tema pasó y de tranquilamente. que se... Sí. Sí, porque como pasó más de un año, a mí lo que me interesaba era que caigan las mentiras que estaban diciendo. Digo, que fue en pandemia, ya aclaré 20 veces que no fue en pandemia. Después los contratos que decían que tenía 200 contratos con el Estado, se demostró que no, que había más videos, que había videos en bola, no sé, escuché cualquier cosa. Todo eso con el tiempo se fue cayendo
Entonces ya ahora la verdad es que estoy tranquila. Tamara, vos sé que sos mamá creo que de un chico de 15 años, adolescente. Bueno, ¿cómo lo vivió él? Sí. Bueno, a él fue el único que dije, le tengo que dar una explicación, porque digo, estaba en TikTok y cosas que él consume, empezó a aparecer su mamá en todos lados y la gente poniéndome gato, 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 cosas así. Que es lo que más me dicen también, o sea, como un ataque. No, pero no se puede naturalizar todo esto, realmente. No. Y fíjate... No, por supuesto que no, pero no hay... Belén, no hay como pararlo. Entonces lo que yo le expliqué es que viene de una familia... Tamara, eso también fue parte y es parte de este ejército que tiene La Libertad Avanza en redes. Tu caso, el de Florencia Peña, fíjate que cada vez que sale algo, ellos mismos arrancan y van haciendo cadenas donde ahora viene el video de Florencia en el ascensor. ¿Se acuerdan? El video de Florencia Peña en el ascensor de La Rosada. Ahora ya viene el video de Tamara. Ellos van armando la pelota y la van haciendo una bola de nieve tan grande que la gente termina, si se quiere, dependiendo de esos tweets, esperando que llegue lo que no existe. Lo que no existe. Claro. Por eso también sabía que con el tiempo, digo, se iba a caer todo lo que estaban diciendo. Porque yo sabía que todo lo que estaban diciendo era mentira. Y no queda otra que, bueno, esperar. Y después la gente también hay un tema que van a creer lo que quieran creer. Entonces hay gente que me sigue diciendo, fue en pandemia. Y decís, bueno, ¿hasta dónde yo le puedo explicar a alguien que no, que la fecha no es de pandemia, que no tengo contratos, que no... Digo, en un momento también hay que soltar, no le voy a explicar a uno por uno todo el tiempo todo. Sí, le expliqué a mi hijo y le expliqué también de la familia en la que cayó, pobrecito. Claro, ustedes son famosos y que están siempre van a hablar, que hablan de varios. A ver, sí, me pasó a mí a su edad también, o sea, qué sé yo. Gustavo, tenías una pregunta, pensé que Tamara tiene poco tiempo, dale. Sí, Tamara, te quiero preguntar, bueno, obviamente por esto que del video que se filtró en su momento, que hoy es título de tu programa. ¿Lo dudaste en algún momento? Sí, lo veo ahí al costado. Sí, ¿lo dudaste en algún momento? ¿Te costó pensar esta propuesta para venir después de todo lo que sucedió? Que fue un escándalo nacional. Sí, me costó, ¿qué cosas me costó? Volver a la pantalla, te había sido Canal 9, volver a la pantalla y obviamente que con todo el escándalo que fue. No, me fui de Canal 9 no por decisión mía, vuelvo a aclarar eso también por 10ª vez. Yo tenía 4 trabajos en ese momento y solo perdí uno. Digo, no es que me agarré un ataque y renuncié a uno. Me fueron. Pero después seguí trabajando, tampoco es que me fui y me encerré un año en una cueva por vergüenza. Digo, acá en Radio Con Vos, que les agradezco que me dejaron venir a hablar con ustedes, nunca me fui, de la radio, del streaming que hacía no me fui. Digo, seguí. Para mí, volver al canal es lindo porque es un canal del cual no me quería ir, pero no lo siento como una vuelta que me sacaron, me descongelaron y ahora sí puedo volver. Me descancelaron, ponele, no. Sí, me gusta la idea y la estoy pasando bien y yo voy agarrando trabajos que siento que me van a divertir y nada, este es otro. Tamara, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar en Mujeres Argentinas. Mucho éxito en el programa. Gracias a ustedes. Beso a todos. Chao. Abrazo grande. Bueno, a ver, sigamos poniendo por favor el tuit del Gordo Dan. Enseguida vamos a hablar con Valentina Bassi, una de las caras visibles en la lucha por los derechos de la discapacidad. Le quiero preguntar también a Fito Baqué cuáles son las estrategias que está pensando justamente el gobierno para que no se aplique finalmente esta ley de emergencia de discapacidad. Pero tuiteó Margarita Stolbizer. Tenemos el tuit de Margarita Stolbizer también para compartir. Dice, veto a la crueldad. Hoy el Congreso terminó de rechazar el veto de Milei y la emergencia en discapacidad es ley. Los libertarios ya no tienen margen para su plan de maldad. La República, aún con enormes diferencias, está de pie para decirles basta. Le quiero preguntar a Fito entonces, ¿cuáles serían las herramientas o las alternativas del gobierno para que no se aplique la ley? Fito, buen día. Buen día. Belén, la única alternativa que le queda al gobierno es presentar ni siquiera un recurso, sería una acción para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que fue vetada por el presidente y que fue ratificada por ambas cámaras conforme a la normativa legal vigente. El problema, Belén, es que no va a haber juez que pueda declararla inconstitucional porque no hay motivo, porque la emergencia es real
Y por otro lado, el gobierno tiene que empezar a caminar un poco más con sensibilidad social. Claro. Porque dejando afuera a los jubilados, atacando al tema de las discapacidades, el tema de los remedios, el tema de los comedores, no hay posibilidad de poder mantener ningún programa de gobierno con la cantidad de frentes que está abriendo, y eso, que encontrar un juez que avale la inconstitucionalidad de una ley vetada por todos los sectores políticos, inclusive votada por todos los sectores políticos, inclusive de su propio partido, no tiene camino. Y también en política, si la mayoría está en contra de tu opinión, no sos un mesiánico. Hay que aceptar las voluntades de las mayorías. Esta es la ley principal de la democracia. Así que no hay estrategia política ni jurídica para esta cuestión, Belén. Para mí es un caso terminado y cerrado. A ver, quiero hablar con Lorena y Laura, por favor, enfóquenme acá a nuestro living. Ellas son dos mujeres que tienen una discapacidad visual, y preguntarles, a ver, cómo tomaron ayer justamente el rechazo al veto del presidente Javier Milei. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, ayer estuvimos súper contentos, festejando en la plaza. Éramos muchas mujeres, llamativo, ¿no? Porque muchas mujeres estamos luchando, no solo que muchas mujeres estamos luchando, sino como que las tareas de cuidado, el trabajo del cuidado de las personas con discapacidad mayormente recae en las mujeres, en las familiares mujeres, las trabajadoras del área, la mayoría son mujeres. Entonces, esto traigo porque me parece que es muy importante destacarlo en cuanto a nuestras luchas. En realidad, la Asamblea Discas en Lucha, que es de donde nosotras pertenecemos, está todos los días peleando para que la participación política de las personas con discapacidad sea un hecho. Y todo esto que se viene escuchando, o sea, ¿desde cuándo, desde qué momento discapacidad empezó a ser algo de primera etapa, ¿no? De primera línea? No hace mucho. Con todo este escándalo surgió. ¿Y cómo es vivir con una discapacidad en la Argentina? Depende cuál sea tu situación. La mayoría de las personas con discapacidad viven en una situación de pobreza, no se accede a los derechos básicos, una educación de calidad inclusiva, derecho al empleo, derecho a la salud, que además fue lo que se estuvo atacando sistemáticamente en este último tiempo, con esto que marcaban en el programa de que se redujeron, nunca se actualizó el valor de los prestadores, que son quienes asisten y quienes brindan terapias a las personas con discapacidad, a las infancias, a las personas adultas mayores con discapacidad. Bueno, quienes perciben una pensión por discapacidad de 280.000 pesos, es indigno realmente. Nadie puede vivir con esa plata. Un trabajador, una trabajadora con discapacidad, un taller protegido que gana 28.000 pesos mensuales. No, tremendo. No comés con eso. Perdón, para que la gente entienda, dale, Pampa. Cuando hablamos de jubilación mínima, que es una miseria, una pensión por discapacidad es el 80% de esa... El 70. De esa, el 70. Son 280.000 pesos. ¿Y con esta nueva ley a cuánto se actualizaría ese monto? ¿Saben, chicas? No, la ley no actualiza la pensión. La ley se refiere más específicamente sobre, primero, regularizar los pagos de los prestadores, ¿no? Que son terapeutas a quienes se les está debiendo mucho dinero, que ahí también hay todo un gran tema, porque ahí la mayoría de las personas, de las profesionales, porque como decía Laura, la mayoría son mujeres, que son terapeutas, están precarizadas. En ese sentido también hay que poner el foco en eso, porque si ya se cobran un sueldo magro, que no están reconocidas como trabajadoras, ¿no? Eso es estar precarizada. A su vez, si dependen de algún lugar de los centros, y sobre todo los grandes centros, que manejan mucho dinero, cobran menos todavía, porque el centro se queda con un porcentaje de lo que paga la obra social. ¿Se entiende? Entonces, realmente es crítica la situación del sector, pero en materia de pensión nunca se habló de actualizar. Lo que sí es algo positivo y que destacamos de esta ley es que una persona que tenga un trabajo, una persona con discapacidad que tenga un trabajo y que perciba
un salario, 2 salarios mínimos vital y móvil, va a poder seguir teniendo la pensión. Actualmente, si vos tenés una pensión con discapacidad, no es compatible con ningún empleo. No importa tu salario, no importa si ganás 10.000 pesos, 20.000 o 30.000, no importa. Automáticamente vos tenés un empleo formal en blanco, si tenés esa suerte, que además quiero aclarar que en nuestro país, una de cada 9 personas, una de cada 10, una sola persona tiene trabajo. Y las más perjudicadas somos las mujeres, que somos mayoría y somos quienes accedemos en menor cantidad a trabajos. A ver, vamos a compartir también el tuit de Lilita Carrió. Dice, gracias a Dios, la emergencia por discapacidad es ley en un país de ladrones, todos con excesos de vitamina K. Ganaron los más vulnerables, sin afectar ningún equilibrio fiscal. Gracias a Dios. Esto tuiteaba ayer Lilita Carrió, y ahora nos vamos a hablar con Valentina Bassi, que es la cara visible también de la lucha por los derechos de la discapacidad. Valentina, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias. ¿Cómo tomaste ayer lo que pasó en el Senado? Bueno, también con mucha alegría estábamos todos en la plaza. Éramos muchísimos. Fueron muchas marchas este año y yo creo que ayer estábamos todos. O sea, había personas con discapacidad, muchísimas familias también, prestadores, instituciones, y eso creo que da cuenta de el desastre que hay en todo el sector, porque estamos todos preocupadísimos. Cada uno está preocupado, o sea, no hay sector que no esté asfixiado en discapacidad. Y entonces estábamos presentes, no nos fuimos hasta que no se rechazó el veto. Valentina, ¿cuál es la situación de las escuelas especiales hoy? Crítica. Crítica colapsada. O sea, nosotros estábamos en emergencia. Esta ley desde el principio de año que se está tratando de que salga. Ahí estábamos en emergencia, ahora estamos colapsados. No hay escuela especial, ni hogar, ni institución, ni centro de día que no esté endeudado hasta el cogote. Así de simple. Y entonces están haciendo rifas y colectas para poder seguir, pero una prestación médica no se puede sostener con rifas y colectas. Y con esta ley que se tiene que poner en vigencia, porque ya pasó por el diputado, ya pasó por senadores, volvió a diputado, volvió con una contundencia tremenda. Cuando sea ley, se van a poder, porque se va a actualizar el nomenclador retrospectivamente, entonces van a poder pagar las deudas, van a poder pagar los salarios y las escuelas no se van a fundir. Y entonces eso es, o sea, no es que vamos a estar genial, eso sí, lo digo siempre, es una ley de mínima, pero esa ley de mínima la necesitamos muchísimo para que no se desmorone todo el sistema de prestaciones básicas, que es lo que está pasando ahora. El terror que a una mamá le da que tu hijo se quede sin sus apoyos es intransferible de contarte, porque lo que me hace dormir tranquila a mí es saber que mi hijo está salvo. Y mi hijo cuando digo que mi hijo está salvo, es que mi hijo tenga no solo la contención de su familia, sino la contención de los terapeutas y de los apoyos que necesita para tener una calidad de vida hoy y para tener un futuro autónomo mañana. Si eso te lo quitan, te quitan todo. Silvia, que vos sos una conocedora de los temas de salud, dale. Gracias, me salí de la vaina. Me gustaría que la gente supiera los diferentes tipos de discapacidades para que intenten entender y miren la fotografía entera. Las discapacidades que hay son diferentes: motora, sensorial, intelectual, psicosocial y mental, visceral y múltiple, que quiere decir que tiene más de una. Entonces fíjense la cantidad de personas. Hay un subregistro, no sabemos de verdad cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina, pero además hay que pensar que no es la persona, como decía Valentina y como decían las chicas, es la familia entera, es la familia entera. Entonces, de verdad, no considerar este tema es no verla. Valentina, ¿tuviste oportunidad justamente de ver el tuit del Gordo Dante? Lo pregunto porque María Julia Oliván salió a cruzarlo fuertemente. No lo escuché. A ver, lo podemos compartir porque justamente se refiere a Luis Juez, que tiene a su hija Milagros con una discapacidad. A ver si tenemos el tuit ¿O me lo podés leer, por favor, Pampa, para compartirlo con ella? Básicamente lo que dice es que, bueno, la palabra no la vamos a leer, pero hace alusión a que Luis Juez tuvo una relación extramatrimonial. Y que de esa relación nació una nena con discapacidad que se hizo cargo, ¿ves? No se hizo. Mira, Luis Juez lee adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó.
Sí. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Menos de 0,5 del PBI es lo que equivale esta ley. O sea, a ver, ¿qué opinás, Valentina? No me llama la atención para nada, Claro. porque este sector, además de ser vaciado y desfinanciado, ha sido maltratado y humillado. Desde toda la vida esto, no es de hoy, ¿eh? O sea, hoy es como que fue la frutilla o la gota que rebalsó el vaso. O sea, el tema de la discapacidad en la Argentina no ha sido considerada con el respeto y la consideración que tiene que considerarse un estado como este, una condición como esta. Por muchísimos años. Absolutamente. Siempre tuvimos que salir por los derechos de las personas con discapacidad. Lo que pasa es que nunca se llegó a este extremo. No, exacto. Nunca. Sí, esta es la gota que colmó el vaso. Desmorone todo el sector de discapacidad. Esta ley era evitable. Si se cumplía la ley, esta ley de emergencia era evitable. Esta ley de emergencia viene a decir, che, cumplan la ley. Tal cual. Y bueno, nos trataron de imbéciles en unas resoluciones, ¿no? Idiotas. No me sorprende ese. Vale, no hay que mira. darle bola. Yo te decía que María Julia Oliván justamente había salido a cruzarlo al Gordo Dan y dice, escuchá, Gordo Dan, ¿qué palos en la rueda le pone Milagro Juez o el mismo juez para sacar al país de la pobreza? ¿Estás diciendo que el país está en la miseria por el 1,5 millones de discapacitados que ustedes registran? Esa es la contundente respuesta de María Julia Oliván, que también vive de cerca la situación de la discapacidad. Porque también hay que decirlo todo el tiempo, y lo de nos cansamos de decirlo, que esto, mirá si las personas con discapacidad van a ser las culpables de que la macroeconomía se caiga. Es cualquier cosa. Pero ahora con todos los audios eso se cayó también, que las personas con discapacidad le están robando el dinero a los argentinos, sí que se están haciendo una fiesta con las pensiones, la cantidad de cosas que tuvimos que escuchar, pero son un montón, no afecta el equilibrio fiscal. El sistema de prestaciones básicas, de cada 4 pesos, 3 vienen del privado, de los aportes. 1 lo paga el Estado, que es incluir salud, ¿no? Eso para las personas más vulnerables de entre las vulnerables, que con discapacidad que no tienen obra social. Entonces ya no se puede decir no hay plata después de los audios de Pañuelo. Ya no pueden decir no hay plata, no pueden decir se rompe el equilibrio fiscal, no pueden decir que buscan transparencia. Ya no lo pueden decir más, eso se cayó. Por eso la contundencia de ayer del legislativo. Ahora, ya que tocas el tema, justamente quiero preguntarte qué pensás de esta investigación sobre presuntas coimas en la Andis. Bueno, sí, no lo podía creer, porque un poco esto, los mismos que nos trataron de corruptos, o sea, y había entrado el relato en la sociedad de la cola del perrito, de mire esta persona, de todas esas fakes que mandaron, la fiesta con las pensiones, bueno, la fiesta estaba en otro lado, justamente con los medicamentos de las personas con discapacidad, es terrorífico, es siniestro, Amalia, es siniestro. Amalia. Quería preguntarle a Valentina que si no le parecía que en realidad toda esta cuestión de discapacidad, porque además no solamente afecta a escuelas, afecta también a ayudantes, a acompañantes terapéuticos, a un montón de gente que además que necesita que acompañen a todos los que tienen discapacidad y que, cuidado, no nos olvidemos que ninguno de nosotros está exento de tener una discapacidad de aquí en adelante. Pero también es verdad, y hay que mirar del otro lado, que durante mucho tiempo, así como hemos escuchado los audios ahora que nos indignan a todos, durante mucho tiempo se utilizó a la discapacidad para cobrar mucha plata y para anotar a mucha gente que no tenía discapacidad, cobrar sobresueldos, que se anotaban distancias extras. ¿Por qué durante tanto tiempo no se hicieron auditorías o en realidad se utilizó a los discapacitados para robar un montón? Porque esto también es verdad y esto pasó durante el gobierno kirchnerista. La Agencia de Discapacidad sufrió muchísimo y de hecho era uno de los lugares, así como de la obra pública, donde más se robaba. ¿Por qué nadie dice nada de esto? Porque en realidad lo que el gobierno debería hacer es auditar, ¿no? Generar más allá de que nos genere mucha bronca, no hay que olvidarse de lo que pasó tantos años atrás. Las auditorías tienen que ser en busca de transparencia, sí, claro. ¿no? Como estas auditorías lo que buscaban era sacarse de encima las pensiones al voleo. Yo creo que las pensiones aumentaron, es así, las pensiones aumentaron porque se ganaron en derechos. O sea, en 2003 había una ley que había un cupo de pensiones, 74.000 creo que era, no podía haber más que esos. Entonces había que esperar que se muera una persona con discapacidad y con pensión para que pueda entrar esto. En el 2013 esa ley se viene abajo, entonces por supuesto empieza a haber muchísimas más pensiones por discapacidad, pero no porque se estaban haciendo una fiesta, ni porque no hubo una guerra, ni todo eso. No, pero el robo, Valentina, ¿sabés de dónde venía? Por ejemplo, si había que ir a ver a un hospital a 3 kilómetros, bueno, se pedía subsidio para ir a verlo
5 a 60. Iban a ver al médico a 3 kilómetros. Y estos son datos que están y que los podés buscar en la Auditoría General de la Nación. Están. Entonces, yo creo que el gobierno, muy a grosso modo y de mala manera realmente, pues se equivocó en la forma, hizo borrón y cuenta nueva y no se fijó y pagaron justos por pecadores, ¿no? Me parece que ahí está el error, no se equivocó en la forma, lo hizo deliberadamente. Me parece que con los audios pañales se vio bien el plan. Primero se demoniza, se ataca, se dice que las personas con discapacidad son corruptas, después se hace una auditoría totalmente con una crueldad y una humillación, los hacían parar a las personas con silla de rueda para ver si de verdad tenían discapacidad. Una mamá me dijo que fue con su hija con síndrome de Down y le dijeron, yo te creo, hay que ver si te creen de arriba. Bueno, como esos casos hay 1 millón, ¿no? Le hicieron hacer todos los estudios a personas ciegas de nacimiento de vuelta, estudios de tener que ir al hospital, tener que ir de turno, te dan lo que querían hacer era borrar las pensiones, sacarse de encima toda esa plata. ¿Por qué pensaron que querían sacársela? Perdóname, Amalia, la tengo que despedir a Valentina. Valentina, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y estamos acá para ayudar. Gracias, Valentina Bassi, entonces, aquí en Mujeres Argentinas, pero vamos a compartir el tuit de Martín Lustó. Dice, la plata no aparece para los que más lo necesitan, pero sobra para las empresas amigas, los beneficios a los más ricos y las coimas. Así no avanzamos. Por eso acompaño la ley de emergencia en discapacidad y rechazo el veto. Quiero mostrar de vuelta el tuit del Gordo Dan, porque acá sí quiero escuchar también a mis compañeras, porque somos mujeres y también nos tenemos que expresar respecto a esto. ¿Y quién es el Gordo Dan? Porque todavía hay gente que en la casa no sabe quién es este hombre, que hasta hace poco iba a competir contra Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Esto ocurría mientras estábamos todos distraídos viendo el partido de Argentina. Gracias a Dios hubo una victoria. Acá algunos de mis compañeros estuvieron en la cancha. Pero quiero compartir ese tuit, porque también esto está tocando la fibra íntima de un montón de familias, sobre todo la de Luis Juez, que en julio, después te voy a mostrar el video de lo que expresaba Luis Juez en el Senado, quebrado hasta las lágrimas por lo que atraviesa su propia familia. A ver, el Gordo Dan dice, Luis Juez lee adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política, poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Y la pregunta, Pampa, es ¿quién es el Gordo Dan? El Gordo Dan es Daniel Parisini, es un médico, es de Santiago del Estero. Fíjate vos que denostan y critican lo que son, porque el Gordo Dan es hijo de una mujer que trabaja en el Estado provincial. Digo, viven de la teta del Estado desde hace muchas décadas. La madre, de apellido Olmedo, trabaja en la provincia... Ahí está, para la gente que no lo conoce, porque yo estoy convencida que hay gente que no sabe quién es todavía el Gordo Dan, ¿eh? ¿En serio? Tengo entendido que no es médico, sino enfermero. No, es médico. Es médico, tiene una especialización. Sí. Es más, hizo la residencia en genética en el Garraham. O sea que es un hombre bien formado. Es un hombre bien formado y es un hombre muy inteligente que... obviamente usa esa inteligencia, en este caso, para hacer el mal. Que es, él creó este personaje. Creó este personaje, no solo lo creó, sino que lo internaliza. Él cree que lo que él dice está perfecto. Pero digo, volviendo a esto que denostan lo que terminan siendo, su pareja hoy es empleada pública de este gobierno. Entró a la administración pública con este gobierno. Es un hombre violento, en redes, misógino. Bueno, misógino sí también, porque contra las mujeres tienen algo particular, pero digo, no solo es violento políticamente, sino también institucionalmente. ¿Ustedes no se acuerdan hace mes y medio, 2, cuando pidió bombardear y que tanques entren al Congreso cuando se aprobó la ley de discapacidad? Pero ¿cómo se quiebra la relación del Gordo Dan con el gobierno? Porque iba a ser uno de los candidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, acá hay que hablar de ese famoso triángulo. El triángulo de hierro. Que era Milei, Karina y Santiago Caputo. Esta gente pertenece a Santiago Caputo. Él, Fran Fijap, otro de los influencers también, que suele ser muy poco correcto, y un montón de otros personajes que están en el Troll Center. Hay un desgaste entre Santiago Caputo y Karina Milei, que Karina Milei lo dijo en un audio. Hoy Martín Menem están todos debajo de Martín Menem, y tal vez tiene que ver con eso, que este hombre hoy está metiendo más palos en la rueda que haciéndole favores al gobierno. Y se metió ayer directamente con la hija de Luis Juez, con Milagros. Mirá lo que decía Luis Juez en julio de este año sobre Milagros.
verdad que he pensado mucho si hablaba de este tema, porque es un tema que a mí, en lo personal, probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima. Conseguirle una silla, fíjate si le puedes resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil y se van. Porque quien abraza, le escuchaba a la senadora pero opinante, quien abraza la idea de cuidar a una persona que no es de uno y brindarle amor, cariño, afecto, se convierte casi en padre y en madre, y bueno, la retribución es casi miserable. Lo es ahora, lo fue antes. Bueno, así se refería Luis Juez sobre su hija Milagros, que tiene 25 años y que padece una discapacidad. A ver, ayer el Gordo Dan tuiteaba sobre la hija justamente de Luis Juez. Y en un momento, Guillermo Francos sale en el programa de Diego Scheckman a pedir disculpas y a decir que era absolutamente repudiable su actitud. Lejos de corregir el tuit, mira lo que dice, léemelo, Pampa. Permítaseme decirlo con claridad, Luis Juez instrumentaliza el dolor íntimo de su propia hija para hacer de ello una bandera de politiquería mezquina, mientras pretende justificar con ese recurso la ruina del Estado argentino y el consecuente empobrecimiento que marcará por generaciones la vida de nuestro pueblo. Y como si ello no bastara, carga además con la sombra de haber engendrado un hijo fuera del lecho conyugal, exhibiendo en su vida privada la misma falta de coherencia que en su vida pública. Y otra vez vuelve con esa frase horrenda, que este es el segundo y un poquito más correcto, pero hay otro peor, que dice, ahí va con más respeto, Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además lee adentro una persona que no está obsesionado con esa palabra que obviamente por esta hora no lo vamos a decir. ¿Por qué se le da lugar a estos personajes así como sociedad, digo? ¿Por qué? Tan agresivo, tan violento. Bueno, esa misma pregunta, a ver, Fito, quiero tu opinión respecto a esto, dale. Mira, es escandaloso lo que meterse con la hija de un dirigente político. Lo mismo dije cuando Esper se metió con la hija de Cristina Kirchner. Claro, sí. Lo mismo en todas las situaciones donde los hijos de los políticos deberían estar afuera de estas situaciones. Los hijos de todos. Sí, bueno, lo que pasa es que los hijos... No, con los chicos no. A lo que voy es que los hijos, mis hijos nadie habla porque soy un desconocido. Estamos hablando de los hijos del que es conocido. Coincido con vos, Amalia. Ahora, el fondo de la cuestión es, si el presidente es un agresivo y nos estamos olvidando de las cosas que ha dicho el presidente, y es su forma de hacer política, y la gente lo vota con esa agresividad. Y si el presidente quiere vetar esta ley, vetó esta ley y ahora quiere declararla inconstitucional, hay una agresividad en la sociedad argentina, que es lo que tenemos que parar, me parece a mí, porque se resume la piedra a Milei con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Se unen la agresividad que tenemos en la sociedad hoy, Belén. Yo, desde mi humilde lugar, siempre digo, debemos empezar a reflexionar, debemos parar un poco la pelota. Esto que te dije hace un rato, de gobernar sin sensibilidad social para el pueblo, que es para quien vos tenés que terminar votando. Ahora, Fito, respondeme algo. ¿Tenía raíces peronistas? Lo dijo hoy Silvia Fernández Barrios. ¿Venía del peronismo? Sí, venía del kirchnerismo. Peronismo y kirchnerismo. No, la verdad que no lo sé. A ver, es el discurso constante que él tiene. Pero es el mismo discurso, Fito. Discurso para asustar. ¿Sabes qué pasa? Es que es como decía el otro día Pergolini, también tenemos problemas más graves que la macro ahora. Por ejemplo, que los chicos de tercer grado no saben leer. Digo, en tercer grado no saben leer. No, o sea, y esto, tenemos futuro, tenemos el futuro diezmado directamente. Pero también es una realidad. Esto, en el primer gobierno de Milei, y entendamos que es una fuerza que se armó de la nada, le sirvió la confrontación directa. Claro. Que en su momento, no nos olvidemos, fue una técnica de comunicación, fue una estrategia de comunicación que también usó el kirchnerismo. El
El kirchnerismo en su momento usaba la confrontación, lo hacía, ¿no? De hecho, la violencia verbal para poder comunicarse. Y acá aplica el arquetipo junguiano, que es muy conocido, es el arquetipo de la sombra. Hacer lo mismo, ponerte enfrente, y lo único que haces es ensombrarte, es decir, es oscurecerte, porque la gente ya está, la palabra es, que lo que les salió en las encuestas a ellos, harta. Lo último que te digo, Está Amalia, harta. lo último que te digo, hay gente que vota esto. Hay gente que vota esto y que sigue esto, que sigue al presidente. Vamos a terminar con esta Yo creo que hay violencia. gente que vota la no corrupción, que vota la falta. Por eso es que esta bala, la bala de los audios les entró tan derecho y les va a costar 4 o 5 puntos. No, y también la gente no votó solamente la no corrupción, obviamente que es el punto número 1, sino que además la gente está harta de este mundo de agresión y de agresividad. Lo peor que votaron, digamos, lo peor que hizo Milei es haberse puesto en el mismo lado de los kirchneristas agresivos y tener gente que actúa con esa agresividad en redes. Tendrían que eliminarlos, digamos, de alguna manera, de parte del movimiento político actual, ¿no? Bueno, yo decía que el timing justamente del tuit del Gordo Dan era mientras sucedía algo muchísimo más lindo, que era la victoria de la selección argentina. Y atención, porque Mujeres Argentinas estuvo en la cancha. Me contó un pajarito que hay 3 integrantes de este equipo que estuvieron ayer. Sí, estuvimos en la cancha en la victoria en el Monumental y obviamente el último partido de Messi, sí, por los puntos en el Monumental, porque se va a retirar de la selección después del Mundial. Y bueno, estuvimos con Silvia y estuvimos con el gran Fito Baqué disfrutando. Agradezámosle, gran aplauso, gracias Fito, porque Fito, nos querido. llevaste a la cancha. Sí, hice de remisero. Perdón, Bueno, él pero hizo para, de remisero. ¿qué me van a contar? A ver, ¿qué vieron? Porque yo sé que ahí sacaron los teléfonos, empezaron a grabar. ¿Qué tenemos, Gustavo? Bueno, estuvimos en la San Martín Media y teníamos esta imagen. Estábamos muy cerca de Celia Messi y Antonella Hay un beso a Rocuzzo. Celia. Estábamos a 10 metros de Antonella Rocuzzo, que estaba ahí en el palco con la número 10, obviamente, de su esposo, de Lionel Messi, con los 3 chiquitos que entraron a la cancha con Messi. Charlaron mucho, le digo a Silvia en un momento, fíjate cómo cuchichean, una excelente relación entre Celia Messi y Antonella Rocuzzo, digamos, la suegra y la nuera, que estaban ahí en el palco con los hermanos de Lionel Messi. Pero con esa plata no hay suegra. Yo quiero contar algo que era lo que sentíamos en ese momento en la cancha, ¿no? El primer tiempo fue un horror el partido. Y dije, este no puede ser el partido de despedida de Messi, porque ahí tenía que haber una cancha que se viniera abajo, un Messi que se pudiera lucir y una selección argentina que le pudiese hacer tributo. Pero eso llegó. Bueno, sí, ganamos. Y eso viene, ¿saben cuándo, chicos? Sí, ¿cuándo? Después de la pausa en Mujeres Argentinas. Vamos, Tenía que Argentina. mandar un corte, atención, o regalamos la cafetera, pero ahora sí volamos al corte, dale. De la mañana, 12 minutos en Mujeres Argentinas y enseguida te vamos a mostrar todo lo que no viste en la victoria de Argentina de la mano del señor Gustavo Méndez, que fue con su cámara y registró absolutamente todo. Pero ahora tengo un consejo para vos. El citrato de magnesio es esencial para favorecer las funciones vitales de tu cuerpo. Incorporarlo cada día te ayuda a sentirte en equilibrio y más saludable. Nuevo 102 Magnesio Citrato. Mira. Nuevo 102 Magnesio Citrato. Citrato de magnesio de alta absorción que ayuda a mejorar la memoria, aliviar los síntomas del estrés, potenciar el buen descanso y favorecer el rendimiento muscular. 102 Magnesio Citrato. Salud y equilibrio para tu cuerpo. Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 250.000 pesos el gramo de oro, 18 quilates. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mira, Belú. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Bueno, y arrancamos con la victoria de Argentina, el último partido de Messi en la Argentina. Mirá, arrancamos con la foto que puso Antonella Rocuzzo, de toda la familia. Bueno, falta ella, pero quiero detenerme acá. Mirá, me comprendes, Méndez. Sí. Gustavo le dice la primera y última foto. Qué lindo ver por primera vez a la familia de cerca. Claro, ¿Qué viste? A ver. Esta es la primera foto de los 3 varones, ¿sí? Tiago, Ciro y Mateo Messi, que entraron con él a la cancha. Sí. Antes de esto, Messi llorando. Muy pocas veces Messi lloró. Muy pocas veces.
está muy emocionado. Miren, Mirá, miren lo que ahí es esta está, imagen. muy bien. Es impresionante esto. Messi, último partido. ¿Por qué? Porque se retira de la selección argentina después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se va a hacer el año que viene, donde Argentina va a defender el título en la Copa del Mundo, algo que él tanto le anheló. Contra Ecuador no juega, ¿no? Contra Ecuador no va a viajar, No va a viajar. se va a quedar en la Argentina, va a volver a Miami, tiene partidos con su equipo del Inter Miami, pero estaba Antonella Roccuzzo y la estábamos viendo con Ahí Silvia está, ahí y la con estamos Fito. viendo. Miren, una complicidad tremenda, como nunca en una platea, miren, charlando. Se lleva Esto- bien con la suegra, ¿eh? Se lleva muy, pero muy Con bien. Celia. Estaban sentados, los nenes andaban correteando por todos lados, ni aparecían por el banco, se ve que estaban jugando por todos lados. Estaban, obviamente, los hermanos varones de Messi. Estaba, no lo vi a Jorge Messi yo, no sé si Fito y Silvia lo vieron. no lo vi. Pero estábamos ahí nomás, chicos, viendo a una Antonella Roccuzzo que no le sacaba los ojos de encima a su esposo. Obvio, como una correa, ¿sabes qué? Rayo Mucho biónico. amor, una sonrisa increíble de Antonella Roccuzzo, muy buena onda, nunca con cara de traste. No, es Es una una genia, la Mira. verdad. Una reina total, Antonella Roccuzzo. Bueno, estábamos ahí con Silvia y con Fito Baqué y en un momento vemos tumulto. ¿Quién llegó? Wanda Nara. En un momento baja Wanda Nara ¿Estaba Wanda también? con sus hijas bajando hacia la platea. Esto fue minutos antes de que arranque el partido. Wanda Nara llegó con sus hijas que estuvieron comiendo pancho, etc. Atrás de Wanda Nara, a unos metros, quilombo en el entretiempo. ¿Qué pasó? Quilombo en el entretiempo, peleas por las ubicaciones. Siempre pasa algo, eso también dio mucho qué está pasando, pasó algo con Wanda, ¿no? Bueno, hubo ahí un quilombito que por suerte se disolvió rápido. Y apareció Sabrina Rojas, chicos. Bueno, pará, ¿por qué? Apareció, quería ir a ver el partido. Involucrada. A ver. Como tercera en discordia, esto en las redes sociales y por las imágenes Pa. que se vio. No, Ahí está, ahí está la hay que foto. decirlo. Ella fue Paloma Silverberg, la expareja de Nico González, actual jugador de Atlético Madrid, campeón del mundo, forma parte obviamente de la selección argentina. Nico González se lo vio en un boliche charlando con Sabrina Rojas no hace muy poco tiempo. Sí. Y a las semanas se termina confirmando la separación entre Paloma Silverberg y Nico González. Este es el VIP, obviamente tenemos ¿Con imágenes quién del habla VIP. ahí, Sabrina? ¿Sabemos? No tenemos idea. No sé, era con un hombre que estaba ahí, pero Sabrina Rojas Un amigo de fue Fito. a la selección a ver a la selección argentina. Algo que llamó la atención, ¿sí? Por la presencia, ya que Nico González está separado y se lo vio en un boliche charlando muy cariñosamente con Sabrina Rojas. No, ¿Cómo? acá dice, estaba en el VIP, pero pudo haber conseguido las entradas. ¿Por qué siempre tenemos que pensar mal? A ver. No. ¿Qué piensan ustedes en su casa? ¿Fue a ver a la ver, selección? Silvia, vos que lo viste, ¿qué El pensás? partido Ah. anterior de ¿Qué? Argentina la vi. Piensa mal y acertarás. ¿Qué? Piensa mal y Piensa mal y acertarás. acertarás. No da puntada sin hilo, Silvia. Y el proveedor Sabe de las siempre. entradas, ¿qué piensa? Acá se armó lío, me parece, con el tema de las entradas, porque Baqué le regaló entradas a 3 personas nada más, no entiendo. A mí no me regalaste ¿Qué pasa? nada, Baqué. No, ¿qué voy a regalar? Pagamos, no. Además, Fito. ¿qué voy a regalar? Escúchame, yo el partido anterior que fui de la selección estaba Sí. Sabrina Rojas y después se fue rápido a hacer el programa que tiene en América. Ah, te tira ¿Cómo data, sabés? mira. ¿Cómo sabés que estaba Sabrina Rojas? Porque la encontré en el lugar donde venden las gaseosas. ¡Justo! ¿No le preguntaste? No, esa vez la saludé nada más, estaba con un amigo Nacho yo y la vimos, así que debe ser habitué. Yo quiero Ahí decirles creo algo. que sí. Nunca vi a nadie que conozca tanta gente como el doctor Baqué. Olvidá. Doy fe. No. Roberto Carlos. ¿Qué es un No, RP nato? Hasta en el estacionamiento no podíamos no. irnos porque seguía saludando gente. Pero además señor no era Baqué. hola, ¿qué tal? Era Abrazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te También va? estaba, Y lo escuchen, aman. En el Monumental estaba Karina Jelinek. Fíjense, hacía un frío bárbaro. No, me Miren morí. el luquete No me de saludó. A ver, Karina Cari. Jelinek. Lo dejo a tu criterio, a ver. Ah, bueno, Un look ahí que estaba, esto también es en el VIP, Karina Jelinek. ¿con quién sería? No, estaba sabemos. con una señora ahí. No, a Flor París no la vi, a su pareja, yo la vi, estaba, sí, Karina Jelinek. Estaba con muy poca, hacía mucho frío en la cancha. Fito, pará, Realmente ¿vos no la mucho conocés frío. a Jelinek? No te creo. No la conozco. ¿No? ¿No Y la me saludó. conocés? ¿Y ustedes vieron No que me mientas. No, ¿No la la conozco. conocés a Pará, ¿y a ella No ya te la había creo. visto el partido anterior? No. Ah. Fito conoce gente importante, chicos. Muy importante. Muy Pero importante. la sorpresa de la noche. Sí, a la para pareja mí, de ella. Ah, por eso digo. la- Pero no ella. Justo la no la presencia de la conoces. noche que nadie se la esperaba
todos de pie. Charly García fue a ver a la selección argentina. Ahí está, Y después a la salida, miren, ahí lo cruzaron, le dio la mano, se saludaron. Charly le tiró un beso, Charly, a Messi. Dos grandes, ¿en la mano la de Charly? Claro, del deporte. Y ahí Charly le tira un beso. Y Antonella se pone la mano en el corazón. Mira, la amamos. chicos, Antonella, la verdad que la tuvimos muy cerca, Antonella Rocuzzo. En un momento Silvia dice, ¿se vendrá la nena? En un momento me dice Silvia, ¿se vendrá la nena? ¿Qué? A ver, Silvia, ¿qué viste? No vi. No, que tenga que ver con eso no vi nada. Juro que no vi nada. Pero la verdad, ahora empieza como una época, bueno, probablemente muy especial. Hoy decían, estaba llorando Messi en la cancha. Bueno, es su último partido, es en la Argentina, es en la selección, o sea, daba para llorar. Y ahora pienso que puede venir un momento tranquilo para la familia, más tranquilo que antes, probablemente, y por ahí se da, ¿o no? Hola, porque Silvia es muy intuitiva, pero atención, hasta acá viste todo lo que no te mostraron en el partido de Argentina y Venezuela. Ahora bien, el lunes, cuando pasen las elecciones en tu casa, te preguntás, ¿qué te vas a preguntar? Che, ¿a cuánto se va el dólar? ¿Quién tiene la respuesta? El gran Hugo Vázquez. Huguito, cortito del pie antes del corte, dale. Belén, sí, está todo puesto en términos de expectativa para el próximo domingo y el lunes posterior al domingo. Domingo que además de cumplir años yo, 7 de septiembre, se va a definir la elección en la provincia de Buenos Aires. Es muy importante. El lunes que sigue, el primer día hábil después de la elección, obviamente los mercados van a estar muy atentos a lo que pase como resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Sí, el gobierno, hay dos escenarios claramente marcados, ¿no? Si el gobierno, el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires tiene un resultado, empate técnico, como negativo, decir. O negativo, o pierde en la provincia de Buenos Aires, la verdad que el dólar va a estar muy complicado la semana que viene, a partir del lunes. ¿Se va de la banda? Probablemente vaya a buscar el techo de la banda en 1470 y si el resultado no es tan desfavorable para el gobierno, probablemente la volatilidad siga en este nivel hasta la próxima elección de octubre. Esos son los dos escenarios que hoy el mercado está descontando previo a la elección del domingo próximo. Excelente, después me vas a ampliar entonces esta información. ¿Qué va a pasar con el dólar, con los mercados el lunes, después de la madre de todas las batallas? Pero ahora sí es momento de ir a un corte en Mujeres Argentinas. Dale. Seguimos en Mujeres Argentinas y tengo este consejo para vos. ¿Por qué los saumerios Aromanza enamoran? ¿Por qué son considerados los mejores del mundo? Porque con su línea de saumerios tibetanos, Aromanza alcanzó niveles de calidad inigualables, ¿valen? Ahora Aromanza presenta su nueva línea Elixir, saumerios inspirados en los perfumes icónicos de Francia, dando así un paso más en la excelencia. Son 10 fragancias exquisitas que conquistan el mundo y transformarán tu hogar con distinción y encanto. Descúbrilos en sus puntos de venta o en www.iluminarte.com.ar. Hacen envíos a todo el país. Mira. Saumerios Aromanza, Aromanza, caricias para el alma. Día a día, Aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios Aromanza. Y atención porque este domingo se viene la madre de todas las batallas, la elección en la provincia de Buenos Aires. Y vos seguramente te preguntás, ¿qué va a pasar con el verde? ¿Qué va a pasar con el dólar, Hugo? A ver. Belén, el domingo es el día D para el gobierno, porque obviamente es una elección muy importante, la de la provincia de Buenos Aires. El próximo domingo va a definir lo que ocurre con el dólar el lunes, obviamente. Y el dólar tiene presión. Espera, planteemos dos escenarios distintos. Vamos con una victoria o eventual victoria de la Libertad Avanza. ¿Cómo amanece el dólar? A ver, si el gobierno, si la Libertad Avanza gana o empata, el dólar va a tener una realidad parecida a la que venimos teniendo. Es decir, obviamente presionado, el gobierno interviniendo, pero en principio está estabilizado en estos valores algo más. Riesgo país está subiendo, es decir, la situación macroeconómica no es positiva, pero en principio un empate técnico, como denominó el presidente en el cierre de campaña, o una victoria ajustada, pero victoria del gobierno, estabilizaría las variables del dólar fundamentalmente hacia adelante, hacia la próxima elección de octubre. Ahora, ¿qué pasa con una eventual derrota? ¿Qué pasa si el escenario electoral es de derrota para el gobierno? Bueno, la volatilidad hacia octubre, hacia la próxima elección, a partir del lunes próximo,
se va a complicar, va a incrementarse la volatilidad y probablemente el dólar tenga mucha más presión que la que vimos hasta acá. Probablemente, Belén, el dólar busque el techo de la banda. Estamos 1400. hablando de un dólar a 1.470. Sí, porque la van a extender al techo, ¿no? Claro. El techo que teníamos ya está. Claro, Ya la banda hoy está bastante más arriba de lo que arrancó cuando se implementó el sistema y está en 1.470 en términos nominales. Bueno, si el gobierno pierde la elección el domingo, que obviamente las encuestas están recontra repartidas. No se puede hablar de eso, estamos en veda. No estamos planteando qué va a pasar. Lo que decimos es las encuestas dan para un lado y para el otro. Okay. Hay final incierto hasta acá. Ahora, si el escenario es ese, vamos a tener seguramente mucha más presión sobre el dólar a partir del lunes próximo. O sea, va a pasar con el índice de inflación en agosto, porque atención, se decía que supuestamente no iba a pasar el 2%, o al menos eso espera Casa Rosada, pero empieza a haber algunos economistas que están anticipando que... Bueno, la inflación de agosto va a estar probablemente en torno al 2,1, 2,2%. Arriba del 2% seguramente, ahí tenemos menos incertidumbre. Ahí está la cosa bastante más clara, porque la inflación en agosto subió respecto de lo que había pasado en el mes de julio con el 1,9% que había medido el último mes. En agosto subieron los alimentos, subieron los servicios, subieron algunos bienes y productos específicos que hizo que el mes cerrara con mayor inflación. Esperamos el dato oficial del INDEC, pero estamos en el orden del 2% para arriba, así que ahí no tenemos tantas dudas. Y ahí que tenemos imágenes de góndolas, imágenes de supermercado, de alimentos. ¿Esto se va a trasladar a precios y llega a aumentar el dólar? ¿Qué pensás? Mirá, yo creo que si el dólar tiene un salto a partir del lunes próximo, eso va a impactar en la inflación del mes que corre, del mes de septiembre. Sí, cada vez que el dólar sube en forma abrupta, en forma inesperada, eso se traslada a precios. Pasó en agosto. En agosto subieron los alimentos, por ejemplo, en el orden del 2,5%, luego del salto del dólar en los últimos días del mes de julio. Así que vamos a tener mayor presión sobre los precios y fundamentalmente de los transables, de los alimentos, a partir de una mayor volatilidad en el mes de septiembre. Sí, claro que sí. Excelente, Hugo Vázquez, me encanta, vino con un pañuelo cada vez más elegante, los hombres de este programa también. Bueno, ahora tengo otro consejo para vos en este viernes. Si querés tener un color luminoso y lleno de vida, probá Superstar Plex, la única coloración permanente sin amoníaco que aclara hasta 3 tonos. Su innovadora tecnología Color Oil Plex antiquiebre potencia el brillo, el color y la elasticidad de tu pelo. Conoce los 24 fascinantes colores de Superstar Plex, tu color perfecto de Silkei Mundial. Mira, Belú. Si quieres un color luminoso y lleno de vida, probá Superstar Plex. Coloración permanente sin amoníaco, única con tecnología Color Oil Plex antiquiebre. Total cobertura de canas. Aclara hasta 3 tonos. Superstar Plex, tu color perfecto de Silkei Mundial. Gustavo tiene información del señor Mauro Icardi. No, lo que pasó ayer fue increíble, porque la muerte a los 91 años de Giorgio Armani, el diseñador italiano, ¿sí?, que vivía también en Milán, donde vivió Mauro Icardi y Wanda Nara. Fíjense lo que pasó para despedirlos. La foto que subió Mauro Icardi, que eliminó a Wanda Nara, y Wanda Nara que eliminó a Mauro Icardi. La estamos viendo acá con Hugo Vázquez, la foto. Esta es la foto. Venía en una foto y bueno. Ahí está, miren. A ver. Esta es la que subió Wanda. Es la misma cortada. Es la misma, exactamente. Le quedó la mano de Mauro Icardi. No le quedó otra. Y a Mauro Icardi le quedó mejor, exactamente. 100%. Ahí está, la foto para despedirlo al diseñador italiano. Ellos vivieron muchos años en Milán, obviamente, y han ido a varios desfiles de Giorgio Armani, que murió a los 91 años, y generó esta polémica. ¿Por qué? Porque la foto real, ahí la vimos, eran ellos, los tres, la parejita. Claro, Armani en el medio, y de un lado Wanda y del otro lado Mauro. Ahora, en un segundo lo sacás con Photoshop. Sí, bueno, pero en el apuro de subirlo, ahí está la de Wanda, en el apuro de subirlo a las redes sociales, para despedirlo, ni tiempo se tomaron a editarlo. O lo hizo a propósito. Se ve distinta. O lo hizo a propósito. O lo hizo a propósito. Yo creo que es la única foto que tenían. Después Mauro se puede editar. Después Mauro subió un video con él, los dos solitos. Esta es la original, mirá, ahí está. Esta es la original. Cuando eran felices. ¿De qué año es esta foto? ¿Sabemos? Año creo que 2019 me parece. Sí, ya
Mauro cara no de tiene los nene tatuajes él. en el cuello, no tiene los tatuajes en el cuello, el corte con la raya al costado, una Muy Wanda Beckham. con otro color de pelo. Jovencito. ¿Sí? Fíjense. Beckham. O Giorgio impecable. Giorgio, sí, ahí tenía 80 y pico de años. Mirá lo que era. Y falleció ayer a los 91 y ahí la expareja, divorciándose en estos momentos, se va a definir el año que viene, subieron la foto separados pero cortándolo uno al otro. Excelente. ¿Y cuál era la otra que decía The World Has Lost? Algo así, no sé. Sí, eso, ¿Quién era? Era de Mauro Icardi. Esa de Mauro Icardi. Ojo que lo hace en inglés también. Lo despidió atención, en inglés Mauro Icardi y no en italiano, raro, ¿no? Porque verdad. él parla italiano, igual que Wanda. Y pero es que es uno de los emporios más grandes del mundo, vamos a decir, Emporio Armani, lo que creó, vamos a decir, Armani era médico, después fue soldado, después hasta después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a meter en el mundo de la moda y creó una nueva concepción del prêt-à-porter en todo el mundo. Es una de las pocas personas del mundo, Chandon, Moet, Louis Vuitton, que conservó las acciones para sí mismo en Emporio Armani. Por eso que es un hombre realmente multidimensional y que abarca todo el mundo. Es lógico lo que ha puesto en inglés. Excelente, Amalia. Bueno, tenemos entonces la cafetera para regalar hoy. Valen, vamos con la cafetera de Liliana. Dale. Y la cantidad de cafeteras que tenemos todos los viernes, regalamos una cafetera acá en Mujeres Argentinas en nuestro Instagram. Entrás y participas, @Mujeres Argentinas el 13. ¿Quién es el afortunado o la afortunada de ganarse esta cafetera espectacular? Con molinillo profesional de Liliana. A ver. Aplausos. Con estos aplausos, ganaste la cafetera. Bravo. Karina, ¿te gusta? ¡Ay, Karina! Miren lo que es, chicos. Karina, Qué se comunica lindo. la producción entonces para regalarte la cafetera Liliana. Es espectacular. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos el lunes en Mujeres Argentinas. Les deseo un gran fin de semana. Chau. Chao.